dolor en la espalda de tanto estar agachado, pues no hay sombrilla que pare esta lluvia de balazos, cortesía de Chaparrón y su guerra contra el narco. El que le siguió después, copetón engominado, no solo era más violento, también era más tarado. Pero para la robadera no era tan majel pelado. Ahora el gobierno cambió y la guerra contra el narco dicen que se ha terminado, pero yo sigo agachado, pues sigue lloviendo plomo por todititos los lados. ¡Ajúa! ¡Hay olor! ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué? La programación de TV UNAM y de Canal 22. Ya estás en programas juntos, pero ve, toda la programación ya es de gente de la 4T. Ah, qué manera de echar a perder la televisión. Oye, pero tú vas a salir, ¿eh? Pero ¿a dónde vamos a llegar? Mira, nada más, digo, igual yo nunca veía ninguno de esos canales, pero pues sí está muy mal, ¿no? Pues sí, pero pues es tu culpa todo esto, ¿eh? ¿Por qué? No cabe duda que la televisión embrutece, sobre todo los que salen ahí. Ve nomás. Ya mejor que le den su programa. Deberían darle un programa al Fisgón. Fis, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda, Fis? Pues aquí nomás. ¿Cómo va todo allá afuera? Pues suspendido en partículas. Bueno, ¿qué onda? ¿Vamos a empezar o qué? Pues yo digo. ¿Y Rapé? Rapé, según tengo entendido, está en Centroamérica. Está organizando una caravana migrante o algo así. ¿Ya vieron esto? ¿Qué? El Sismológico Nacional informa que debido a las recientes explosiones del Popo, a un canal de baja presión proveniente del Golfo de México, 35 manifestaciones de la CENTE, así como un considerable aumento de partículas PM2, se pronostica que en las próximas horas podría abrirse entre el Valle de Morelos y el Valle de México un portal espacio-temporal, ¡Órale! también conocido como agujero de gusano. Presten atención a esa noticia, No, muchachos. te está albureando todavía. Muy temprano. Es como los Avengers, ¿no? Pues Como sí. las películas de los Avengers. Pues yo como jamás vi ninguna de esas jaladas, no sé de qué están Pues hablando. mira, es un chingo de superhéroes que se pelean con un chingo de extraterrestres supervillanos y que pasan a través de un agujero espacio-temporal de gusano. Ya ¿Pasan por dónde? ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿Qué es? ¿Estamos esperando un invitado o algo o qué? ¿Solo que sea Rapé? No, Rapé no. Ábrele. ¿Dónde estamos, señores? Estamos en los estudios Churubusco. Viene a los estudios Churubusco, pero ¿sabe qué? La filmación de la película Charros contra Fifís es en el foro de al lado. No, ¿cuál película? Yo venía cabalgando con mis hombres y se escuchó un estruendo. De pronto aparecimos en una avenida llena de carruajes metálicos y un tren color anaranjado. Creo que se refiere aquí a la calzada de Tlalpan. No, ¿cuál calzada? Tlalpan es un pueblo. Pero usted se me hace conocido. ¿Cuál es su nombre? Zapata. Emiliano Zapata, para servirles. Es lo que dice el periódico. El agujero de gusano. Agujero de gusano. Agujero de gusano, dijo gusano. Pásele por acá, general. No te lo Por favor. alboré. No. Es el caudillo del Por eso, ni modo que no lo entrevistemos. Hay que aprovechar. Emiliano Zapata, el héroe del año. Siéntese, mi general. Qué raro que no hiciste un chiste malo, ¿eh? Oigan, este periódico está equivocado. Aquí dice 2019 y estamos en 1919. No, estamos en 2019. La revolución duró 100 años. Uy, mi general, la revolución hace mucho tiempo que acabó. Si la revolución terminó, ¿por qué el periódico está lleno de muertitos? A ver, mire, con todo respeto, general, no son muertos de la revolución, es lo que pasa ahora. Hoy en día tenemos muertos todos los días por todo el país. Somos un país de nota roja, mi general.
Se terminó la revolución y los mexicanos se siguen matando entre sí. Pues no exactamente. Más bien son unos cuantos mexicanos con muchas armas y muy poquita madre que le están dando en la madre a muchos mexicanos. Lo mismo pasaba con Porfirio Díaz. Él y sus pelones mataban a mucha gente. Deberían de hacer una revolución. Mire, general, más o menos en eso estamos, pero no está tan fácil. ¿Me lo dicen a mí? No les creo que... ¿En serio? No, mire, aquí está en esta nota. ¿Qué? En la conferencia mañanera, el presidente de la República criticó a los fifís, a los catrines y a los señoritingos. Embistió contra los conservadores y los neoporfiristas, citó varios pasajes de la Biblia e invocó el espíritu de don Benito Juárez. El presidente es Madero. No es Madero, es Andrés Manuel López Obrador. Mira, ahí se lo voy a enseñar. Estaba... Es este, él es el presidente. La gente que está atrás de él. ¿Qué? ¿Su gabinete? Pues es su gabinete, todos esos son de su gabinete. No, hombre, ¿qué va a ser su gabinete? Yo los conozco, jugaba con ellos de chamaco. No creo, mi general. Yo sé que algunos... Yo sí creo. Tienen algunos añitos, ¿verdad? Tienen su tiempo, pero no son ellos. Y además, ¿qué tiene usted contra el pelo blanco? Primero contra los pelones, ahora contra el pelo blanco. No tengo nada en contra del pelo blanco, pero... Abrazos, no balazos, mi general. Esto no puede ser. Se acabó la revolución. Sigue habiendo muchos mexicanos muertos y los zapatistas, ¿dónde están para defenderlos? Quedan algunos por ahí, pero... En Morelos. Están en Chiapas. ¿Y qué carajos hacen en Chiapas? Es una larga historia, mi general. Muy larga. Para mí que ustedes me están vacilando, yo me voy de aquí. Antes de que me salgan con que Moctezuma es secretario de Estado o Cuauhtémoc, gobernador de Morelos, ¿no? General, aproveche, está haciendo erupción el Popo. En este momento está haciendo erupción el Popo y ahorita se vuelve a abrir la puerta, el portal, para que usted pueda regresar a su tiempo, general. Tengo que llegar a un desayuno en la Chinameca con el general Guajardo. No vaya. La Chinameca es mi territorio. Y Guajardo, una persona muy correcta. No, general, perdóneme, pero no. General. Putz. Uno está bien porque no debemos de alterar el espacio temporal. ¿No vieron Volver al Futuro? Sí, claro. Podemos crear un universo paralelo. Entre los fenómenos más extraños de la física cuántica tenemos el experimento de la doble rendija, el desdoblamiento del tiempo, el doble cuántico, los universos paralelos y la refinería de dos bocas. En México tenemos muchos tipos de dos bocas. El tema de la refinería de dos bocas es, sin lugar a dudas, un caso típico de universos paralelos. Lo cierto es que en uno de los universos, construir la refinería en dos bocas es tirar el dinero a la basura. Pero en otro universo, ser un país productor de petróleo y comprar gasolinas al extranjero es, eso sí, tirar miles de millones de dólares cada año. En la boca derecha de este universo, ese proyecto sería en realidad un agujero negro que absorberá todo el presupuesto y jamás generará energía. En este universo, las grandes empresas multinacionales afirman que no se puede cumplir con los plazos y costos planteados por el gobierno mexicano. En este universo, algunos sostienen que Pemex no puede construir una refinería. En la otra boca de este universo, Pemex ya construyó 6 refinerías y las multinacionales podrían simplemente estar soltando grandes cantidades de gases incandescentes por su agujero negro para obtener mayores ganancias. Es decir, que nos la podrían estar haciendo de Pemex. Pues si bien en México está dos bocas, las multinacionales tienen muy poca madre. Según los que viven en el primer universo, Pemex iba por buen camino hasta que detuvo la caída de su producción y empezó a refinar más gasolina y más diésel. Iba bien hasta que redujo el huachicol y dejó de contratar deuda. Iba por buen camino hasta que la empezaron a rescatar. En este universo, la empresa petrolera mexicana está peor que nunca y prueba de ello es que las casas calificadoras de Wall Street, como Fitch Ratings, Standard & Poor's
y Moody's han bajado la nota a la paraestatal. En este universo, nadie se cuestiona quién califica a las casas calificadoras. En el otro universo, existe el universo paralelo de los idiomas. Allí, la palabra poor significa pobre, Moody es temperamental y Standard es referencia. De modo que las calificaciones de Standard & Poor y Moody's son solo una referencia pobre y temperamental. Y hablando de la casa calificadora Fitch Ratings, hemos recogido que en algunos barrios populares de México, Fitch Ratings se traduce como pinches ratas. En este universo, a las calificadoras solo les importa defender los intereses de las multinacionales, no los intereses de los mexicanos. Tal vez, en nuestro universo, sea mejor rescatar a Pemex. En el Averno, en Chamuco TV, tenemos otro invitado, un extraordinario actor. Con ustedes, Tenoch Huerta. Gracias, maestro. Adelante, adelante. Oye, maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Adelante, adelante. Es un gustazo que estés aquí con nosotros. Andas bien ocupado, ¿verdad? Sí, chambeando mucho. Ya vimos que andas entre el mundo del narco y la Revolución Mexicana. Más o menos es donde anda México, ¿no? Años. Oye, pues sí, lo dices por la serie de Netflix de Narcos, que realmente yo te quiero felicitar porque me parece que tu papel de Caro Quintero es fenomenal. Pero además, la serie es buena porque es una reconstrucción de una historia que es la historia del narco, que es complicadísima, ¿no? Sí, que además mucha gente opina, pero lo opina sin verla, que es una apología del narco y del crimen. Pues. Yo creo que esta serie y el tratamiento que se hace está lejos de ser una apología, al contrario, nos desnuda y nos dice, miren, esto es lo que estaba sucediendo y lo que sigue sucediendo, ¿no? Y peor. Lo más importante es que yo sí creo que es una serie bien documentada. Absolutamente, sí. Al final los gringos no se andan con cosas, lo hacen muy bien y si tienen que documentarse, pues lo hacen durante años, reúnen todo el material antes de soltar una cosa, ¿no? ¿Y tú te documentaste? ¿Cómo trabajaste tú, tu personaje? También, bueno, obviamente a partir de libros, de los videos que existen reales de Caro Quintero, porque tiene un ritmo del habla muy particular. Y el peligro de hacer personajes de los que la gente tiene referencia es que la gente dice, así no hablaba. Inevitablemente hace la comparación. Exacto, así no hablaba, así no se movía, así no lo hacía. Entonces era para mí primordial capturar el ritmo del habla, porque además ni siquiera es norteño, su acento es como de la costa. Sí. Ya me dijeron que es colimeño. Y además, pues bueno, videoblogs que hay miles en YouTube que recogen las andanzas de los narcos en toda la zona del norte del país. Y bueno, a partir de ahí me fui documentando para empezar a generar, no el personaje con un rigor periodístico, sino con un rigor meramente literario. Pero además este personaje es paradigmático porque pues, es un tipo humilde, ¿no? Muy humilde, en un país donde está cancelada la movilidad social y él se vuelve ultra rico en unos cuantos años. Es un retrato de lo que es el narco, de por qué el narco florece, porque pues, es la única manera en que la gente puede prosperar en este país. No solo se vuelve ultra rico, sino que se liga afectivamente con una de las niñas de la élite tapatía, ¿no? Así es, y de hecho su familia ahora es la élite, salen en la revista Cara y en la revista Hola, sus hijos, sus amantes, sus amigos, toda la gente que se involucró con el cártel de Guadalajara, ahora es la gente bonita y bien, la que sale en las revistas, los que aspiramos a ser, porque pues para eso son esas revistas, son aspiracionales. Mira, y esto sí es apología del narco. Exacto. Exactamente, yo es donde veo las cosas justo de esa manera y lo que decías, ¿no? La movilidad social está cancelada en este país. Claro. Y no lo digo yo, lo dicen encuestas, lo dice el INEGI, lo dicen incluso estudios del ITAM, estudios del TEC de Monterrey. Si la movilidad social se cancela y te toma 2 o 3 generaciones subir el percentil en el que te ubicas,
y el narco te lo permite en 5 años. En 5 años pasas de la pobreza extrema a ser clase media alta y en otros 5 años ya eres el más rico del país. Por Dios, pues ¿qué va a hacer la gente? La gente necesita comer, pero no nada más es la necesidad lo que los orilla al narco, los orilla mejores condiciones de vida. Otros, hay también mucho aspiracional, muchas cosas aspiracionales dentro del mundo del narco. Creo que es muy complejo el fenómeno y eso es lo que sigue atrayendo a gente. Oye, Tenoch, hace unos meses surgió un fenómeno que fue el fenómeno de Yalitza Aparicio, ¿no? Y aunado a este fenómeno se dio una serie de cosas que tienen que ver mucho con el clasismo y el racismo en México. Y están estos comentarios que hizo el actor Sergio Goyri, en fin, una serie de cosas. ¿Tú has vivido este racismo y este clasismo en el país? ¿Y cómo lo ves, no solo en la cuestión de las figuras cinematográficas o de los actores, actrices, sino en general en la sociedad? Pues sí, en la vida lo he padecido, ¿no? Yo soy de Ecatepec, bueno, entre Ecatepec y Coacalco, ahí me crié. Y en Ecatepec. Y sí, claro, yo soy de los que va caminando en la calle y la patrulla te echa las luces y te bajan los policías. ¿Y tú qué traes, güey? Voy caminando. A ver, revisión de rutina. Pues, ¿cuál rutina, no? Soy del que llega al aeropuerto y siempre revisión al azar, revisión al azar, revisión al azar. Tengo una amiga. Ese azar es muy extraño. Está muy cabrón. Tengo una amiga que es, ella es de la Mixteca. Y entonces dice, ¿quién chingados es ese Eleazar que siempre me anda parando? Y es que eso pasa, ¿no? A mí sí me están parando todo el tiempo. Me ha pasado en gasolineras que llego a pagar. Por ejemplo, le dije alguna vez a uno, oye, ¿aceptas tarjeta? Me dice, pues si traes saldo, sí. Y yo, pues, ¿por qué no iba a traer saldo? Claro. Y se dio la vuelta y se fue. No, alguna vez un mesero me dijo lo mismo. ¿Y la tarjeta es tuya? O sea... ¡Qué barbaridad! Hay eso a nivel social y a nivel actoral no. Digo, la gente siempre ha sido muy respetuosa, pero sí que hay una tendencia en el perfil de personajes que le ofrecen a la gente de piel morena. Siempre es el jodido, sufridor y el ratero. Aunque, por ejemplo, de muchos, yo estudié la licenciatura de periodismo, tengo una licenciatura aparte de la carrera de actor y pocos actores lo tienen. Y a pesar de mi preparación, a pesar de que mi origen es clase media baja, pero bueno, al final clase media, de todos modos el perfil que me dan a mí siempre va a ser básicamente el mismo, ¿no? Esto te habla básicamente del profundo racismo que vive esta sociedad mexicana, ¿no? Totalmente, y el problema es que Yalitza, el fenómeno Yalitza les puso un espejo. Sí, claro. Y todo mundo se descosió y vimos de qué lado mascaba la iguana. Y peor porque es mujer. Exacto, o sea, es mujer, es indígena, es morena, es mexicana. No, o sea, ¿cómo se atreve? Y actúa bien. ¿Cómo se atreve? Sí. Justo, ese es el problema. Y eso lo hemos discutido muchos compañeros. El problema es cómo te atreves. ¿Cómo te atreves a verlos a los ojos? Es que yo creo que ese es parte del problema. Incluso lo vimos hace un par de semanas con lo de la marcha que hubo el 5 de mayo. Y yo creo que tiene mucho de clasismo. Fue una marcha que tuvo mucho de clasismo. Sí, claro. O sea, yo... creo que la marcha estuvo bien. Al final del día la gente tiene que manifestarse si siente que algo no está bien. Es correcto. El problema es que yo no supe de qué iba la marcha. O sea, iba acerca de qué, de la criminalidad o de la economía o del abuso de derechos humanos. ¿De qué iba? Yo lo único que sé que la marcha iba de los descerebrados que votaron por AMLO, de nacos en el poder, de renuncia y ponte a trabajar, ¿no? La paradoja de renuncia y ponte a trabajar, pero no había una consigna, o sea, no había un algo, o sea, ¿por qué están marchando? Pues porque estoy encabronado. Ok, ahora la propuesta es... Y es que eso que dijiste que es un espejo, ¿no? El espejo que se enfrenta a la sociedad y que ni siquiera se dan cuenta. No, eso es lo peor. Hay un clasismo que es inconsciente. Y profundo, ¿eh? Yo no creo que sea, mira, yo creo que es inconsciente, es decir, es sobre todo un clasismo histórico. Es, entre otras cosas, una herencia directa del régimen de castas de la colonia. ¿De qué colonia? ¿De las Lomas? Nopales. Oye, hablando de estas cosas, ahora tenemos en este programa, en esta nueva época, una mujer que ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreven las ¿Cómo se mujeres atreve a hacer moneras? A hacer monera y a estar en televisión y a hacer caricatura. Y ahí les va, Cintia Bolio. Querido electorado, ¿sabías tú que vivimos en un sistema social llamado patriarcado? Soy lo más.
El patriarcado no existe, pendeja. Feminazi. Infórmate. Más recato y responsable. Prepárame un sándwich. Órale, prepárame un sándwich. Su premisa es la supuesta superioridad del hombre y por ende su concentración del poder y su autoridad sobre las mujeres, lo que ha resultado en siglos de desequilibrio y discriminación. El patriarcado es estructural y se apuntala en varios pilares: el gobierno, la religión, la milicia, la economía, la cultura, la educación, entre muchos otros. Para que el patriarcado funcione, es necesario deshumanizar a la mujer. Es decir, naces mujer, luego te deshumanizan. ¿Cómo? A través de la costillización de la mujer, que consiste en imponernos una visión religiosa. Tú naciste de mi costilla por designio de Dios. Pero nosotras somos las del útero. Costilla. Ya costillizadas, el sistema toma control de nuestros cuerpos y comportamientos. Somos geniales, la neta. E impone el rol de género con leyes y tradiciones, y puede utilizarnos entonces como servidumbre, como incubadoras, como productoras, como consumidoras, es decir, como perpetuadoras del mismo sistema patriarcal. Pues esta visión hegemónica se acabó, o por lo menos empezó a acabarse por ahí del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Pero a nosotras las feministas, ¿qué nos importa la equidad, la brecha salarial, el acoso, la violencia sexual, el feminicidio o la discriminación? Nosotras feministas luchamos y seguiremos luchando hasta arrebatar todas las presidencias, todos los controles remotos. Vamos a abolir el voto masculino, les vamos a prohibir la educación a los varones, les vamos a criminalizar el aborto a los hombres y también les vamos a prohibir las grandes ligas de béisbol y les vamos a extinguir la Copa Mundial de Fútbol. Ay, no, perdón, me emocioné. De eso nos acusa el patriarcado. Nosotras estamos por la igualdad de derechos para todos y para todas. En las series, de hecho en las series que ha tratado la televisión internacional sobre el tema del narco en México, aparece un fenómeno que aquí no es muy visto y es el hecho del involucramiento profundo de Estados Unidos en el negocio del narcotráfico en México y en América Latina. Sí, pues de hecho, desde la guerra del opio, son los ejércitos nacionales los que pelean las guerras de las drogas, ¿no? El primer cártel de la historia es el Imperio Británico, que obliga a China a consumir opio y se hace millonario a partir de eso, ¿no? Entonces, hay una tendencia de los gobiernos que son hegemónicos, de los países hegemónicos, en el tráfico, trasiego de drogas. Y porque, mira, yo no puedo, alguna vez leí de un libro, de una reseña, decía, ¿ustedes de veras piensan que del lado norteamericano, en Hollywood, por ejemplo, o en Wall Street, hay un panzón, bigotón, sombrerudo y botudo vendiéndole la droga a los güeritos? No. ¿Quién la recibe del otro lado? Pues los gringos. Claro. ¿Y quién los protege? Pues su ejército, su sistema de seguridad está más que involucrado. Eso es obvio, pero además hay pruebas que lo documentan. Que esa es la cosa que a mí no me gusta de la serie de Narcos, ni la de aquí ni la de Colombia, que el papel de los agentes de la DEA es así de superhéroes. Pues sí. Y pues no, esa es la parte que... Justamente hay esta parte donde la DEA son como los héroes, pero sí nos están señalando todo el tiempo que detrás hay un poder dentro del ejército que los bloquea, de norteamericanos, que es quien está moviendo los hilos. Por lo poco que yo tengo entendido acerca de la DEA, hay esto, como que la DEA cumple una función y hay otras organizaciones, no sé cómo les llaman. Sí, otras agencias. Otras agencias que toman la información y tienen otras agendas. O sea, un poco en Estados Unidos, alguien me explicaba, sucede que cada agencia tiene su propia agenda
y son los que están más arriba los que van moviendo los hilos. Parece teoría de la conspiración, pero... No, pero ¿cómo le llamaban? Es el así. gobierno a la sombra. En Estados Unidos tenía un nombre eso, ¿no? Gobierno secreto. Gobierno secreto, sí. Sí, como espejos, ¿no? Entonces, si bien también ellos se ponen un poco como las víctimas y los héroes, Claro. al final del día ellos pagan, ellos llevan la narrativa, ellos llevan la narrativa y ellos dicen, ellos cuentan el cuento. Pero si tú revisas bien cómo, incluso lo que hacen estos personajes de la DEA, si tú los ves con una mirada crítica, te das cuenta que hacen cosas espantosas. Sí, tampoco participan en matanzas, participan en torturas. Digo, es una barbaridad lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y es al final de cuentas una forma muy curiosa de imperialismo. Así lo es. Es que ¿qué mayor es ¿cómo vas a desestabilizar un gobierno si no lo desestabilizas con la violencia? Y además una violencia que sea lucrativa. Porque es una guerra que solamente es ir a matar por matar. No termina de ser tan lucrativa como un negocio millonario como son las drogas. Tenoch, Oye, nos Tenoch, tenemos que despedir. Pero nada más quisiera saber, ¿en qué estás ahora? Si nos pudieras decir rápidamente. Híjole, pues ¿En qué estás varias, trabajando? algunas cosillas que se van a estrenar el año que entra. Estoy esperando un par de series que me confirmen todavía si se hacen o no. Una de ellas me implicaría salir del país y la otra a lo mejor se hace en Tecate. No en las chelas, sino en la ciudad, que también está increíble con Everardo Gut. Entonces, la verdad estoy muy contento. Las puertas están ahí, abiertas. Muchas gracias por venir, mucha suerte. Esto vamos a seguir conversando con él un ratito más, pero eso ya se va a poder ver en YouTube después de la transmisión en TV UNAM el martes por la noche. Próximo martes. Así Nos es. vemos en TV UNAM y terminando el programa en TV UNAM nos vemos en YouTube. Perfecto, ya está. Bueno, adiós. Pues no sé, pero me dio tristeza saber que la serie de Narcos va a ser una segunda temporada, pero tú ya casi no vas a participar ahí porque pues vas a estar en la cárcel. Bueno, no tú, sino... Sí, yo todavía no. Pero, un día, pero espero que no. Caray, es que el personaje de Caro Quintero creo que es el paradigma de lo que son los narcos mexicanos y creo que el papel que hiciste fue fantástico. Gracias. Pero bueno, yo supongo que los nuevos proyectos que tendrás también ya te darán otra dimensión así de personajes de este tamaño, ¿no? Espero que justamente las puertas que se están abriendo sean hacia la internacionalización y además de la internacionalización, pues que no sea lo güey, ¿no? O sea, que tenga un sentido, que tenga calidad, que sean en proyectos interesantes, eso es lo que espero, ¿no? Porque pues nomás hacerte internacional, pues sí. Básicamente cualquier persona lo puede hacer. Oye, Pero ya, antes de cederles con la calidad. palabra, ya me callo. ¿Cómo te sientes ahora con el país después del 1 de julio o el 1 de diciembre? La verdad me siento emocionado y confuso. Hay cosas que no logro entender de los vericuetos de la política, pero trato de ver un poco más allá y entender que desactivar 90 años de prianismo y más específicamente los últimos 30 de neoliberalismo y todo el daño que nos hicieron, pues no se va a lograr en 5 meses. Creo que sí hay mucha torpeza, sobre todo a la hora de comunicar las cosas entre secretarías, ¿no? Porque de repente sale el secretario a decir una cosa y sale el presidente a desmentirlo. Creo que esas torpezas pueden empezar a afectar la percepción de la gente, como de que hay un gobierno hecho pelotas, que no lo está, pero la gente lo puede leer así. Incluso lo que yo creo, el riesgo no está ni siquiera en que la gente lo pueda leer así, sino el hecho está en que es al final de cuentas un gobierno bajo un ataque mediático sistemático, y eso lo puedes ver claramente en la cantidad de noticias falsas que tenemos todos los días, ¿no? Es decir, todos los días aparece una noticia falsa, y además es chistoso porque en realidad no son noticias falsas, son mentiras. Y noticias falsas o mentiras incluso en medios serios, que uno esperaría que fueran serios. Yo lo que veo más peligroso es que, más allá de las mentiras, que una vez que se descubre que son mentiras, se desactivan como Sí, lo pero se hace un desactivan, clima. pero ya... Pero se hace un clima. Exacto.
Creo que lo más peligroso es cuando son verdades a medias. Sí, claro. Cuando sí sucedió esto, pero no sucedió así. Así es. Creo que ese es peor porque cuando uno va a la fuente, uno trata de documentarse y dice, ah, cabrón, sí pasó. Sí. ¿No? Obviamente hay que tener un sentido crítico para darle la vuelta y decir, no pasó así, pero sí que sucedió. Y creo que las mentiras a medias son las más peligrosas y es donde creo que el gobierno debe ser mucho más puntual al aterrizar las cosas y a decir, fue así y se acabó. No estar divagando tanto. Oye, y en cultura, ¿tú cómo ves las cosas en cultura? Pues mira, festivales de recibió, cine, con todas las cuestiones sí, culturales. cultura la golpearon, hubo muchos recortes que me parece que fueron innecesarios, creo que no hay un diagnóstico correcto de a quién se le corta y por qué se le corta, pero la fortuna es que tenemos un gobierno que escucha. Sí, claro. Tenemos un gobierno que dice, ¿saben qué? Sí la cagamos, perdonen ustedes, ¿no? Vamos a corregirlo. Se rectifica, ¿no? Se rectifica. Y eso sí con esas palabras, pero... Bueno, poco falta. Los términos pueden ser otros. Pero en ese aspecto no rectificaron, o sea, sacaron gente y No, hay cosas que sí rectificaron y cosas que no. Unas sí y otras no. Y yo creo que se debió haber hecho un diagnóstico puntual de qué sí y de qué no y por qué hacerlo. Por ejemplo, en cine, si hacemos 170 y tantas películas al año, en buena medida es porque el IMCINE Claro. tiene unas políticas que son falibles, pero que se pueden corregir, que se pueden reformar, que se pueden buscar los mecanismos para hacerlo mucho más efectivo y que los recursos no se fuguen por otros lados, pero simplemente cortarlos me parece una equivocación. Creo que sí se tiene que echar más cabeza, se tiene que escuchar a la gente del sector. O sea, nosotros que hacemos cine sabemos lo que es hacer cine, pues que nos escuchen a nosotros, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Ok, si le vas a cortar porque es necesario, pues no debilites, debilites el aparato que produce ni la gente que lo administra, porque esta gente que está ahí metida está administrando y sabe por qué están haciendo ciertas cosas y por qué no otras. A lo mejor hay gente que queda inconforme y dice, bueno, es que nada más es un tipo de película, o solo a los cuates, o solo esto, solo el otro. Yo tengo una amiga que me decía, el problema es que cuando llegan las carpetas, los únicos que saben redactar las carpetas son los de siempre. Los que o sea, te juro que me han llegado hojas en blanco, traspapeladas con reportes y otras hechas a mano, fotografías que las tomaron con una Polaroid y la pegaron, pero la pegaron mal. O sea, llegan carpetas que es imposible leerlas, es imposible armar un proyecto con esto, entonces las tenemos que desechar. A lo mejor es demasiado burocrático, pero es que así funciona, y funciona así por una razón muy clara. Entonces, lo que hizo IMCINE fue, entonces vamos a dar, que se hagan talleres de cómo armar carpetas, que se hagan talleres de producción, que se hagan talleres de dirección, o sea, creo que se estaba armando bien todo, con sus asegúnes, pero simplemente llegar y cortar de tajo. Entiendo en términos políticos por qué se hace, ¿no? Maquiavelo lo dijo hace 500 años, pero no me parece que sea... Creo que hay tiempo y no corría la prisa como para llegar y cortar cabezas así nomás, creo yo. ¿Y cómo ves el cine mexicano? Creo que ha habido un abandono ya de varios años del Estado a la producción de cine mexicano y se ha dejado que las empresas privadas pues produzcan y sobre todo que haya muchísimas multiproducciones, ¿no? Está involucrada muchísima gente, pero ¿crees que que se empiezan a corregir estas cosas y que haya más producción de parte del Estado? No, justamente lo que sucedió es lo contrario. El Estado sí que estuvo apoyando el cine, no como debiera. Hubo también embates, por ejemplo, Calderón fue particularmente agresivo contra la comunidad cinematográfica porque en la mayoría nos posicionamos en contra de él y nos quiso castigar. Pero bueno, en general había los mecanismos para producir y se abrieron los espacios para que la iniciativa privada también se involucrara, lo cual es positivo. El problema son los exhibidores. Claro. El problema es que los exhibidores no ponen películas mexicanas. Claro. Tú llegas a una pantalla, tú llegas a cualquier cine, Plaza Universidad, y lo único que ves es Avengers. Y en 18 y las ves repartidas, pero además lo ves repartido. Entonces tu cerebro no capta lo que hay entre líneas. Claro. Capta Avengers, 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 Avengers. Y lo que hay en medio, que son una que otra película mexicana, tu cerebro no lo alcanza a ver. Eso es
eso lo saben ellos, tienen estudios clarísimos de la percepción humana. Entonces eso se hace a propósito. Sí, se hace a propósito. Mira, no, O sea, y también que se intercalen las funciones, Ajá. se hace a propósito, es para generar O sea, para falsas meterte a percepciones. fuercitas una A película. las que ellas quieren porque Lo sabe- ¿Ya ves por qué no los he visto y ni los quiero ver? reciben una lana ellos tampoco por lo he eso. visto. Claro. O sea, los gringos sí tienen una política muy clara de debilitamiento de las cinematografías alrededor del mundo. Claro. Nos lo hicieron en el TLC Claro. y nos la repitieron en el nuevo TLC y lo hacen a cada país que llegan, invaden, los obligan a ver hasta el 80% de su producción de películas en inglés en cada país que van, invaden o cada país que someten, como nosotros. Entonces, sí tienen una política muy clara para posicionar su cine, porque nosotros no lo hacemos. Tenemos de los mejores cineastas del mundo, hacemos 170 y tantas películas, tenemos por lo menos ahorita 3 ganadores del Oscar, directores, por lo menos, pero allá afuera hay cualquier sí. cantidad de directores que ganaron Berlín, que ganaron Cannes, que ganaron Venecia, que Y ganaron que es un Sundance, lío que ver ganaron- sus películas, no las Que si no programan. las vemos solo aquí, las ganan el Oso en Berlín, ganan la Palma, y aquí no los vemos. No las puedes ver porque los exhibidores no te dan chance. Aquí el problema son ellos. Y la verdad es que sí, México hoy en día tiene un talento cinematográfico extraordinario. Siempre a lo ha todo tenido. nivel. No, yo creo que hemos tenido periodos, hemos tenido altibajos en nuestra historia, ¿no? Pero es un muy buen momento. Un gran momento. Un gran Además, momento. somos 800 millones de hispanoparlantes. Fíjate. 800 millones. Ese es un mercado Impresionante. brutal. De los mejores cineastas del mundo viven entre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Chapultepec y Patriotismo y Tlalpan. En ese cuadrado dorado, en ese rectángulo dorado, viven de los mejores cineastas del mundo, fotógrafos, directores, guionistas, actores, productores. ¿Por qué demonios Sí, claro. no estamos haciendo una industria de tamaño mundial Claro. y estamos conquistando un mercado de 800 millones de cabezones? Podríamos hacer muchísimo dinero con eso. Es una industria verde, es una industria cultural, es una industria que no contamina, bueno, sí, pero no tanto. O sea, es una gran, estamos perdiendo una gran oportunidad de una palanca de desarrollo económico brutal, y creo que hay iniciativa privada y gobierno se pueden unir y hacer mucho con eso, ¿no? Claro, pero además México sí tiene una historia detrás de eso que es muy importante. México, la industria cinematográfica mexicana conquistó en la década de los 40 todo el mercado hispanoparlante. Así es. Bueno, pero ahí estaba la situación de la Segunda Guerra Mundial, en donde la industria cinematográfica de Estados Unidos... Pero no importa la coyuntura, porque de todos modos sí Estados ayudó Unidos... a que creciera. Sí, no, totalmente. supuesto. Y Estados Unidos tiene un mexicana. ejército que ayuda a que su cine Exacto, crezca por y tiene supuesto. acuerdos comerciales que ayudan a que su cine crezca. Ese no es el problema es, está la oportunidad, ¿por qué demonios no la estamos tomando? ¿Por qué no estamos haciendo coproducción con China? Sí, porque estos directores que dices, ¿no? Ganadores del Oscar, no es con películas mexicanas. No, o sea, No los- necesariamente. los no. del Oscar, Bueno, Roma sí no. es mexicana. Bueno, sí, Roma Pero- sí, pero todos los demás, los que han triunfado y tal, pues no ha sido haciendo un cine que pudiéramos llamar cine mexicano. No, sí. pero su origen y su formación claro, sí claro, es de México. claro. Y así como ellos, hay más. O sea, los que ganan Berlín, los que ganan Cannes, los que ganan... Ellos sí que son mexicanos, con películas mexicanas. Y yo, mi pregunta es, ¿qué demonios están esperando las dos, el duopolio de exhibidores para abrirle los espacios al cine mexicano y empezar a exportarlo? ¿Por qué demonios no lo están haciendo? Ellos tienen la infraestructura, ¿por qué no lo hacen? Ahora, si no lo van a hacer, bueno, entonces hay que quitarlos de en medio y hay que irnos para otras vías de exhibición y ir a conquistar ese mercado, porque en serio que ese Que Netflix mercado entra en es- esto, ¿no? No, Como no, no, es posibilidad de importantísimo. exhibición. Las plataformas digitales. Las plataformas digitales, yo creo que hace, por ejemplo, está Filmin Latino, que ayuda muchísimo, pero que no es suficiente. ¿no? Yo creo que hay que abrir los canales y en serio, si de entre 80 a 120 personas trabajan por película durante 3 o 4 meses, Fíjate. con sueldos bastante competitivos, estamos hablando que en 120 personas, estamos hablando de alrededor de 90 familias que viven de una sola película. Claro. Si hacemos 180 al año, más aparte, 175, 180 al año, más aparte como 30 series, aparte hacemos telenovelas que se siguen haciendo, programas unitarios y demás. O sea, la producción audiovisual en México es tremenda,
tremenda, tremenda, tremenda. ¿Por qué no lo han visto? ¿Por qué no han hecho, o sea, en serio, pagan millones para asesores que les dicen qué hacer, dónde hacer negocios? Se los estoy dando gratis aquí. Demonios, ¿por qué no lo Ahora hacemos? sería el momento en que se diera esa asociación de Estado e iniciativa privada para, como lo dijiste hace rato, ¿no? Para levantar esta industria. Claro que sí, yo creo que Pero- Estados Unidos lo hace todo el tiempo. Pero yo no sé si en la Secretaría de Cultura haya esa capacidad de visión. Yo, en mi sí la muy tienen. personal visión, es muy limitada la... No, yo creo que sí la tienen y lo que está ocurriendo tiene que ver con lo que dice Tenoch. Es decir, sí hay un negocio que está estructurado de una manera y que difícilmente quiere cambiar. Recuerda tú que en un momento dado, durante largos años, en la industria cinematográfica mexicana existía existía un proyecto de apoyo directo a la industria cinematográfica nacional y quien lo bloqueó fueron justamente estas empresas. Claro, se les pidió, por ejemplo, que dieran $1. Exactamente. $1 nada más por cada boleto vendido y dijeron, bueno, si tenemos que dar $1, subimos 10 pesos el boleto. Sí, pues ya sí ganan 9, mira, son buenos. Exacto. O sea, pero... Están ahí para hacer negocio, ¿no? Exacto, Pero entonces es que dices... se puede hacer negocio con el cine mexicano. Hombre, Claro que sí, deberían de no, hacer. no están Y entendiendo. luego de repente ves películas mexicanas que no aparecieron en cartelera y dices, oye, pero qué buena está esta película. ¿Por qué no la vi? ¿Por qué Mira, no circuló? la muestra está. IMCINE tiene un programa, no sé si se cancela ahora, pero tenía un programa que es Cine en tu Ciudad. Entonces iba a diferentes ciudades de la República con un grupo de películas y las proyectaba durante una semana o durante un mes, los fines de semana, en fin. Y cada función abarrotada. Sí, claro. Abarrotada. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver ese cine. Claro. O sea, esa es la muestra de que la gente sí está abierta a ver ese cine. ¿Por qué no demonios hacemos una sala, o sea, una cineteca de cada ciudad, En cada ciudad, y mira. reservamos Cine mexicano. una sala para exhibir durante 3 días una película mexicana y luego otra, luego otra? No sé, hay mecanismos para hacerlo, para conquistar primero el mercado interno, pero más importante es allá afuera hay un mercadazo Sí. que nos estamos perdiendo, seguimos volteando a Estados Unidos. Y aprovechar el seguimos impulso hablando- de fenómenos como Roma y todo Absolutamente, esto para que jalar además a público. Roma, Yalitza, la figura de Yalitza una vez más, logró un poder de penetración y de identificación con el público que está haciendo que la gente se sienta orgullosa. Sí, lo importante del fenómeno Roma o del fenómeno Yalitza es que no se quede en eso, que no se quede en un fenómeno, sino que de veras pase algo después. Exactamente. Y yo creo que... Que se ahí rompan hay- estereotipos, que se impulsen producciones Totalmente. mexicanas. Que la narrativa cambie, que la narrativa Exacto. de nacimos para ser jodidos, sufridores o rateros, cambie. No nacimos para perder. Ese es un mito que nos vendieron. Por eso a mí me chocan las expresiones de a la mexicana. Ya hicieron la ¿Qué mexicanada. tienes A mí con me los huevos chocan. a la mexicana? Bueno. ¿Qué tienes contra los huevos a la mexicana? Me parece que son muy buenos, no sé, Me estás fascinan. muy prejuicioso. ¿Cuáles son los personajes que más te han gustado? Tus personajes. Híjole, la verdad es que a mí me ha gustado todo. Si no, no lo haría. Sí, pero, Sí, claro, pero hay algunos. pero Por ejemplo, creo Caro que- Quintero Creo que el personaje que mejor me quedó y donde no tengo fallas es Sin Nombre. Es una película que hice cuando tenía 26 años, 27 años. Creo que es el personaje que me ha quedado mejor perfilado y en el que yo personalmente no detecto errores a la hora de la interpretación. Porque en todos los demás que he hecho, digo, en esa escena la cagué. Claro, esa mirada no debió haberse debía puesto haber ahí. hecho tal Sí, cosa. sí, en todas. Ay, no. Pero en Sin Nombre creo que es el único trabajo donde yo Claro. lo encuentro impecable. Que tú lo revisas y dices, Y lo reviso y lo he revisado varias veces y digo, Está "Ay, bien". güey, sí iba también lo que me pasó. Si no soy tan güey para esto. Exacto, pero ya veo lo demás y digo, Dios mío. ¿Y hay uno así que sea vergonzoso? No, fíjate que no me ha tocado todavía uno que yo diga, Ya la muy regué, mal lo tú. hice. No, o tal vez ya lo bloqueé. O sea, haber muchos en los que dices, podría haber hecho mejor esto y eso. claro. Sí, eso sí. Pero eso es normal y es conveniente. Y eso habla básicamente de la intención de ser profesional. Eso pasa en todos los oficios. Solo Hernández no ve defectos en sus dibujos. Al por contrario, al contrario. No, hace rato decías, el actor es un oficio muy bonito, de los mejores Divertido. oficios. Nosotros pensamos que el monero también es uno de los oficios más Son divertidos. Claro, no, claro. Es que si encuentras lo que te hace feliz en la vida, Es que es lo más importante, dedicarte a lo que más quieres. vive de tus más hobbies. te gusta. Vive de tus hobbies. Ese es Exacto. el secreto de la felicidad.
que te paguen por tu hobby. Pues ya nos vamos. Tenoch, pues, muchísimas gracias por venir a este primer programa de la tercera temporada. Eres nuestro padrino de temporada. Pues qué chingón. Bueno, tú y Zapata. Y además en el 22. Y en el 22, sí. Y TV UNAM. Ahí está. Ok. Pues, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Y nos vemos. Seguiré leyendo Adiós. como siempre. Muchas gracias a todos.